Ya vamos a empezar, hermanos. ¿Es el Jonathan? Órale. Antes que el mundo fuese. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Gloria a Dios, bendiciones, querido Radio Escucha, en esta noche. Qué bendición poder estar nuevamente al aire a través de esta señal digital desde aquí, desde la ciudad de Las Vegas. Es como le digo, para nosotros gran, pero gran privilegio el que el Señor nos haya permitido precisamente poder abrir este espacio y poder a través de este espacio llevar la bendita palabra del Señor. Como ustedes ya saben, o para aquellos que tal vez por primera vez escuchan la radio, mi nombre es el pastor Víctor Velázquez. Y en esta noche que vamos a compartir la palabra, me acompaña también mi querida esposa, mi ayuda idónea. Y para mí es una bendición el poder compartir con ella este espacio, ¿verdad? A través, le digo, de esta onda, ahí sí que radial. Y vamos a permitir que ella nos pueda saludar en esta noche. Bendiciones, mi nombre es Berta Velázquez para servirle. Estamos hoy en vivo aquí desde Las Vegas. Les mandamos muchos saludos a todos los que nos escuchan y les bendecimos en esta hermosa tarde. Gloria a Dios. Y como le decía, ¿verdad? Usted puede también escribirnos a través de Facebook, nos puede enviar sus mensajes y aquí mi esposa, ¿verdad?, los va a estar leyendo en su momento. Cuando usted nos escribe, pues legalmente nos entran la mayoría de mensajes, nos entran al instante, ¿verdad? Y podemos nosotros darle la lectura. Es una bendición, ¿verdad?, el poder estar tocando estos temas. Hemos estado recibiendo buenos comentarios, un buen feedback, ¿verdad?, acerca de qué tan edificante siente la gente que es esta temática que estamos tocando y que tiene que ver precisamente con los hijos que Jacob tuvo, ¿verdad? Y hablábamos de que esos hijos de Jacob representan legalmente, hermano, áreas de nuestra vida. Y usted puede también, por ejemplo, sacar enseñanza de, por ejemplo, los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Es lo mismo, ¿verdad? Se pueden sacar enseñanzas de la vida de los 12 apóstoles. Se puede sacar enseñanza, por ejemplo, también desde un aspecto negativo de los 12 hijos de aquel personaje que fue el primogénito de Abraham, ¿verdad? Porque el primogénito de Abraham, que no era Isaac, pues el primogénito de la promesa, pues sí, era legalmente Isaac, pero el primogénito de Abraham era Ismael, e Ismael también tuvo 12 hijos, ¿verdad? Pero ese se puede ver desde otro aspecto. Entonces ahora estamos viendo precisamente a los hijos de Jacob. Y como decíamos la vez pasada, ya vimos a Rubén, ya vimos a Simeón, ya vimos a Leví, y ahora estamos precisamente acercándole el zoom a la vida de Judá.
tratando de sacar precisamente lo más que podamos de la vida de este personaje Judá, y decíamos de que este personaje Judá representa precisamente la egolatría, y decíamos de que es una área que todos tenemos que vencer. Todos tenemos en algún momentito que enfrentarnos a esa área. Y veíamos nuestro texto base en Génesis capítulo 49 y verso 8. Vimos que le dijeron a Judá: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre, ¿verdad? Entonces hablábamos de que el ego es el ser individual, es el yo personal. Y veíamos que esa palabra ego, de ahí se desprende la otra palabra que analizamos, que era precisamente egolatría. Y decíamos que la egolatría, dice el diccionario que egolatría quiere decir culto, adoración, amor excesivo de sí mismo. Y entonces hablábamos de que una persona ególatra es una persona que muchas veces simple y sencillamente quiere la atención para sí mismo, ¿verdad? Y son aquellas personas que siempre hablan de sí mismos. Son lo que decíamos en el programa pasado, son yoyos, ¿verdad? Porque siempre andan hablando que yo, y 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 que yo, ¿verdad? Porque quieren ellos precisamente ser el centro de la atención, porque son ególatras, ¿verdad? Entonces veíamos que los sinónimos de ególatras eran egoísta, era envidioso, era presumido, era ambicioso, era interesado y era individualista, ¿verdad? Pero hablábamos de que cuando hablamos de gente que se ama a sí misma, pero de una manera excesiva, porque hacíamos ver que la palabra a nosotros nos exhorta a que nosotros aprendamos a amarnos a nosotros mismos. Pero cuando hablamos de una persona ególatra, cuando estamos hablando de una persona egoísta, estamos hablando de una persona que el amor propio es excesivo, le digo. Y muchas veces esa persona no piensa en el prójimo. Y en cambio el mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te manda que te ames a ti mismo, pero también te manda que ames a tu prójimo, ¿verdad? Y mirábamos algunos textos donde Pablo nos exhortaba a que nada hiciéramos por egoísmo, sino que consideráramos al otro como más importante que a uno mismo, o es decir, darle importancia y atención a otras personas, y no, hermano amado, hacer las cosas para nosotros, ¿verdad? Recibir la gloria y nosotros, ¿verdad? Ser el centro de la atención, sino que dice que más bien veamos por los intereses de los demás. Luego veíamos en Filipenses igual 2:20, ¿verdad? Que Pablo decía que gracias a Dios él tenía a un personaje a la par de él trabajando, como era Timoteo. Y dijo que este Timoteo era una persona que estaba interesado en el bien de los demás.
Y dice y aclara, dice, porque todos buscan sus propios intereses, todos. Pero en este caso, Timoteo era totalmente lo contrario. Timoteo buscaba precisamente el bienestar de otros. Y qué lindo es cuando nosotros aprendemos a buscar precisamente el ser de bendición para otros, el poder ministrar a otros, el poder ayudar a otros, ¿verdad? Y ser, le digo, de alguna manera desprendidos y no ser egoístas. Y veíamos que en Proverbios capítulo 23 y verso 6, la Biblia de las Américas dice, no comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares. Bueno, ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad?, en el tema anterior. Y ahora quisiéramos continuar, ¿verdad? Y quisiéramos ver, hermanos amados, la importancia de la tribu de Judá. ¿Por qué es, hermano amado, que definitivamente pues nosotros debemos de despojarnos de toda egolatría? Debemos de aprender a vencer nuestro ego, porque la tribu de Judá, le digo, tenía una importancia grande dentro del pueblo de Dios. Y sabemos que Judá tiene que ver, le digo, con la alabanza, tiene que ver con la adoración, porque decíamos que cuando Judá nació, su madre dijo, esta vez alabaré a Jehová, ¿verdad? Y entonces, pero le decía yo a usted que el enemigo siempre va a querer estorbarnos, siempre va a querer desviarnos, siempre va a querer que nosotros agarremos por otro camino. Y por eso es que nosotros debemos de conocer las artimañas del adversario, el diablo, pero también tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos, porque muchas veces el enemigo lo único que va a hacer es aprovecharse muchas veces de situaciones de nuestra vida, de cosas que muchas veces nosotros se han formado en, ¿verdad?, en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Y por eso fue que Pablo le dijo a uno de sus discípulos, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Entonces uno puede, le digo, ser ególatra, uno puede ser egoísta, y por eso uno tiene que aprender a conocerse a uno mismo. Le digo, todos de una u otra forma fuimos criados para la alabanza de su gloria en Cristo Jesús. Eso lo dice la Escritura en el libro de Efesios. Y como nosotros fuimos criados para la alabanza de su gloria, lo que nosotros tenemos que aprender es a no dejar de ser sencillos y humildes, porque eso es algo que nos va a ayudar precisamente para poder vencer la egolatría, para poder vencer esas áreas. Necesitamos nosotros mantenernos en un estado de sencillez y en un estado de humildad. Y qué lindo es encontrar a gente sencilla. Qué hermoso es encontrar a gente, hermanos amados, humildes, ¿verdad? La gente humilde, mi amado hermano, la gente sencilla, ¿verdad? Es gente que Dios usa. Es gente que Dios usa. Y es gente que a Dios le gusta que estén cerca de Él. Porque la Escritura dice, ¿verdad?, que Dios, hermano, al humilde, al sencillo, lo ve de cerca. Y al orgulloso, al arrogante, al egoísta, al altivo, lo ve de lejos, ¿verdad? Entonces, mantengámonos siempre en un aspecto de sencillez y de humildad.
No importa el éxito que usted haya alcanzado, no importa lo inteligente que usted sea, no importa qué tanto Dios lo use, no importa si usted tiene dones del Espíritu, si usted tiene ministerios, ¿verdad? Un ministerio grande, no importa, manténgase humilde y sencillo. Así como el apóstol Pablo, que aunque era el perito arquitecto de la iglesia, él decía que él se consideraba a sí mismo el más pequeño de los apóstoles, el más insignificante de todos ellos, ¿verdad? Y eso es lindo porque lo mantenía en un nivel de humildad. Pero vamos a leer precisamente, mi amado hermano, en este día otro texto, ¿verdad? Tenemos que, hermano, ¿por qué debemos de mantenernos en sencillez y en humildad? Porque no importa qué tanto nos levante Dios, no importa qué tan grande llegues a ser en Dios, nunca se te olvide que tú y yo no éramos nada. No éramos nada, ¿verdad? Pero ahora por la gracia y por la misericordia y por el amor de Dios somos precisamente lo que somos. Yo, por la gracia y la misericordia de Dios, es que ahora soy un ministro, soy un pastor, pero eso no es porque yo sea inteligente, no es porque yo tenga mucho estudio, no es porque, es simple y sencillamente porque Dios en su misericordia me escogió, me llamó, me preparó y me llenó de su Santo Espíritu. Pero a Dios sea la gloria, a Dios sea el honor. Pero vamos a ver qué dice Miqueas capítulo 5 y verso 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Mire qué lindo, mi amado hermano. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender a mantenernos en un sentido de humildad, ¿verdad? Nunca creernos los más grandes, ¿verdad? Porque eso puede ser una señal de egolatría, ¿verdad? Una señal de ego, el que nosotros nos creamos los más grandes y que no hay nadie como nosotros, sino que aquí lo que dice la Escritura es que le dicen a esta ciudad, Belén, Efrata, aunque eres pequeña, porque Dios ama lo pequeño, Dios ama legalmente lo humilde, y entonces dice, aunque eres pequeña entre las familias de Judá. Entonces mire, de la pequeñez de Judá, de la humildad de Judá, podríamos decirlo, dice, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y entonces cuando usted y yo mantenemos una actitud pequeña de humildad, es cuando Dios permite que de nosotros salga muchas veces virtud, salga poder, salgan cosas, pues, porque en este caso, de la pequeña Belén, Efrata, de la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante, el que iba a gobernar. Y claro, nosotros sabemos que se está refiriendo precisamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judá. Y mire, hermano, tan maravilloso es esto, que el más grande de todos los hombres que ha existido en esta tierra, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no fue a nacer en un palacio, fue a nacer en un humilde pesebre, porque eso denotaba también su humildad, como él, ¿verdad?, traía ya un corazón humilde, pero sus orígenes eran orígenes
celestiales. Y él había salido de Dios, como dice la Escritura, ¿verdad? En el libro de San Juan, salí de Dios y vuelvo a Dios. Pero le digo, él había nacido y nació en una ciudad que era pequeña. Entonces, cuando quieras, Bertita, compartirme algo sin pena, ¿verdad? Me puedes interrumpir sin ningún solo problema, ¿ok? Para que tengas la libertad de poder decirme o aportarme cualquier, ¿verdad?, situación que sientas en tu corazón aportar, ¿verdad? Pero como le digo, la importancia de la tribu de Judá. ¿Por qué la tribu de Judá era tan importante? Porque de él iba a salir, le digo, el gobernante. De ellos iba a salir precisamente y a descender el Mesías. Pero no solamente eso. Legalmente la tribu de Judá era una tribu guerrera. Era una tribu que peleaba las batallas del Señor. Había sido escogida precisamente esa tribu para derrotar al adversario, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, porque Judá, le digo, también quiere decir alabanza, tenemos que aprender el poder que hay en la alabanza. Cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, ¿verdad?, de una manera humilde, de una manera en la cual nos despojamos de todo ego, de toda egolatría, y entonces adoramos a Dios en la sencillez de nuestros corazones. Esa alabanza tiene un poder, pero impresionante, ¿verdad? Entonces, pero le digo, tenemos que entender la importancia de esa tribu. Por eso es que el enemigo quería contaminar la tribu de Judá, quería afectar la tribu de Judá, porque era la tribu que iba a ser usada para pelear precisamente en contra de las huestes del adversario. Y entonces usted encuentra, por ejemplo, en el libro de Judas, capítulo 1 y verso 1. Judas capítulo 1 y verso 1. Ajá. Sí, por favor. Dice, después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Síguele. Y el Señor respondió, Judá subirá. He aquí, yo he entregado el país en sus manos. Mire qué impresionante, ¿verdad? Entonces, los hijos de Israel, en la conquista de la tierra prometida, ellos hicieron la pregunta. Ellos querían saber quién iba a ir al frente para derrotar precisamente aquellas tribus que estaban ocupando la tierra de Canaán, como eran los amorreos, los jebuseos, los jerjeseos y todos los feos, digo yo. Y entonces el Señor le dijo precisamente a estos personajes, le dijo, ¿verdad?, a ellos, que el que debía de subir, la tribu que debería de subir a conquistar la tierra primero, era precisamente la tribu de Judá. ¿Quién de nosotros subirá primero? Y el Señor respondió, Judá subirá. He aquí yo he entregado el país en sus manos. Mire qué importante es, le digo, que nosotros adoremos, exaltemos, porque muchas veces el enemigo es entregado en nuestras manos a través de la alabanza, a través de la adoración. Yo no sé si usted se recuerda la historia que está en el libro de Reyes, cuando dice la Escritura que un ejército de miles de hombres venía en contra precisamente del pueblo de Israel. Y si no me equivoco, el rey en esa ocasión era Josafat. Y entonces Josafat se angustió en un momento y Dios le habló
Dios le habló y le dijo, ¿verdad?, que subiera en contra de ese ejército enemigo, pero le dijo que marchara contra ellos con alabanzas, con cánticos. Y dice la escritura que este personaje preparó a aquellos que alababan, a aquellos que adoraban. Y dice la escritura que salieron al encuentro del ejército enemigo, que eran miles, los superaban en número. Pero más sin embargo, cuando ellos entendieron que la manera de derrotarlo, la manera de hacerlo, ¿verdad?, que se rindiera y que huyera, era precisamente, hermano amado, entonando cánticos, entonando adoración, sacrificando al Señor, ¿verdad? Y por eso es que la Biblia dice que nosotros fuimos llamados para ofrecer sacrificios, frutos de labios que confiesen su nombre. Y cuando usted y yo y el pueblo unido, ¿verdad?, cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos, hermano amado, y empezamos a alabar y exaltar y glorificar el nombre del Señor, porque ellos decían, ¿verdad?, glorificar a Jehová, porque grande es su nombre. La escritura dice que el Señor salió delante de ellos y el Señor hizo estragos en las filas de los enemigos, de tal manera que dice la escritura que esos adversarios, que eran miles y miles y miles, terminaron huyendo delante de aquel pueblo que, aunque era pequeño, pequeño eres, ¿verdad? Así como le dijeron a Belén, ¿verdad? Pequeño eres, pero ese Belén estaba ubicado en la región de Judá. Ese pequeño Belén estaba ubicado en la alabanza, y aquel pueblo, aunque estaba en ese momentito, era pequeño, reducido, pero más sin embargo estaban precisamente fundamentados en esa batalla, en la alabanza al Señor, y el Señor los respaldó. Nosotros tenemos respaldo cuando adoramos, cuando exaltamos, cuando glorificamos. Y por eso le digo yo a usted que al enemigo no le gusta que adoremos, no le gusta que exaltemos, no le gusta que glorifiquemos al Señor, que lo bendigamos, que usted diga: bendito es el Señor, grande es el Señor, gracias Señor Jesús, tú eres grande. No le gusta, no le gusta. Y por eso usted se recuerda la historia que está en el libro de Mateo, cuando dice la escritura que los fariseos se escandalizaron y se molestaron, porque en el templo los niños gritaban: Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David. Y dice la escritura que los fariseos se enojaron tanto que se atrevieron a decirle al Señor Jesucristo: ¿no oyes lo que estos niños están diciendo? No les gustaba, como que quería que el Señor Jesucristo los callara, porque el enemigo siempre va a querer acallar al pueblo de Dios. El diablo siempre va a querer acallar a aquellos que claman, a aquellos que glorifican. Es como cuando Bartimeo empezó a clamar: David, hijo de David, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, y empezó a clamar, dice la escritura que lo mandaron a callar, pero él gritaba más. Y así debemos de ser nosotros, porque el enemigo va a querer callarte, el enemigo va a querer que tú no alabes al Señor, que tú permanezcas con los labios callados, que con los labios cerrados, ¿verdad? Y por eso yo al pueblo que Dios me ha permitido ministrar, siempre le invito a que abra su boca, a que exalte al Señor, a que glorifique, a que le dé alabanza, ¿verdad? Porque yo sé que en medio de la alabanza los enemigos son derrotados y el Señor hace milagros, el Señor hace prodigios, el Señor desciende en medio de la alabanza de su pueblo, dice uno de los salmos. Y entonces le dijeron al Señor Jesucristo: ¿no oyes lo que estos niños dicen?
porque estaban diciendo Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. El Señor Jesucristo les dijo a ellos: si estos niños callan, las piedras van a clamar. Y ustedes no han leído el Salmo que dice que de la boca de los pequeños y de los que maman el pecho has perfeccionado la alabanza. Porque nosotros debemos darnos cuenta que la alabanza se va perfeccionando. Y por eso es tan lindo cuando usted empieza a aprender a adorar. Y cuando usted empieza a aprender a adorar, empieza a abrir su boca. Cuando usted sienta esa alabanza, va a ir creciendo dentro de usted. Esa alabanza se va a ir perfeccionando. Claro que al principio, por ejemplo, cuando venimos a Cristo Jesús, quizás no sabemos cómo alabar, cómo adorar, ¿verdad? Porque no sabíamos, no estábamos acostumbrados. Pero más sin embargo, a través del conocimiento, a través de la enseñanza y a través de la práctica, le digo, nosotros empezamos a aprender a adorar. Tal vez al principio empezamos aleluya, 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 ¿verdad? Y tal vez es lo único que se nos ocurre, ¿verdad? Gloria, gloria, gloria a Dios. Y ahí vamos. Pero de repente usted va a empezar a darse cuenta cómo la alabanza empieza a fluir precisamente a través de sus labios y el Señor le empieza, y su alma se empieza a inspirar, su espíritu se empieza a inspirar y su espíritu empieza a agarrar la libertad, y entonces usted ya empieza: grande eres, Señor, no hay nadie como tú, Señor, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro como tú. Y empiezas tú, ¿verdad? Tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi gran amor. Yo te adoro, Señor, yo te exalto, yo te bendigo, Rey de reyes y Señor de señores. Y empieza a fluir una adoración tan linda, ¿verdad? Pero le digo, muchas veces usted empezó con aleluya, 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 ¿verdad? Gloria, gloria, gloria. Y así empezó. Pero va perfeccionándose la alabanza en usted, y de repente el Señor quiere que usted ya le cante y le adore, y le dice lo que Salomón le decía a la tsunamita, ¿verdad? Hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y hermoso tu semblante, ¿verdad? Pero como le digo, es la importancia. Por eso es que la pregunta era: Señor, en la guerra, en las batallas, ¿quién subirá primero? Entonces el Señor dijo que suba, la tribu de Judá subirá primero. Y luego lo volvemos a encontrar en Jueces capítulo 20 y verso 18. Léelo por favor, mi querida amada. Los hijos de Israel se levantaron, subieron a Betel y consultaron a Dios, y dijeron: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los hijos de Benjamín? Entonces el Señor dijo: Judá subirá primero. Oiga, Judá subirá primero. Aquí ya vemos, hermano amado, otro texto. La Biblia dice que todo sea, ¿verdad? Todo sea por boca de 2 o 3 testigos. Aquí ya tenemos 2 testigos, ¿verdad? Jueces capítulo 1 y verso 1, y luego Jueces capítulo 20 y verso 18, donde se nos dice que Judá subirá primero. Entonces le digo, la tribu de Judá es muy importante. El área de Judá en nuestra vida es muy importante. Que nosotros podamos tener libertad para adorar a Dios. Pero le digo, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿verdad? De que en verdad, pues, nosotros podamos hacerlo de la manera correcta y de la manera que a Dios le agrada, no de una manera ególatra. Porque usted encuentra ahora, Leo, como Judá en la alabanza, usted encuentra ahora mucha gente, aún veámoslo desde el punto de vista
de gente que es usada en la alabanza, como pueden ser, hermano, a veces salmistas, grupos de alabanza, ¿verdad? Qué peligroso es para ellos. Si ellos no son libres en su corazón, ellos pueden caer legalmente, le decía yo a usted, en un peligro de que ellos puedan llegar a convertirse de Judá a Judas, ¿verdad? Porque muchas veces, hermano amado, cuando estos grupos, ¿verdad?, son usados en la alabanza por el Señor, son usados muchas veces los cantantes, ¿verdad?, por el Señor, por el Espíritu de Dios. El peligro es que los van a alabar sus hermanos. El peligro es que muchas veces el pueblo de Dios son los primeros que empiezan a idolatrarlos. Y a veces usted, por ejemplo, ve conciertos donde cuando dicen, y con ustedes, el salmista y cantante, y empiezan todas las muchachas a gritar, ¿verdad? Pero de una manera, ¿verdad? Como le gritan a los artistas del mundo, ¿verdad? Y usted ve que a veces en los conciertos cristianos, cuando sale, ¿verdad?, el salmista, el cantante o el grupo, las muchachas hasta se desmayan. Caen desmayadas, ¿verdad? Y empiezan a gritar. Hermano amado, eso es bien peligroso. Peligroso para los que lo están haciendo y peligroso para los que se los están haciendo. Porque si el corazón no está preparado, si el corazón no está vacunado, esa persona corre un grave peligro. Ese cantante, ese grupo corren